Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, la clase número 2 del programa Nutrición Aplicada al Culturismo Natural con mi querida amiga Gaby Domínguez. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Mau. Mi querida Gaby. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí compartir acá. Claro, vamos a continuar con el tema que estábamos iniciando la primera sesión, Nutrición Aplicada al Fisicoculturismo Natural, y ahora vamos a hablar fases de programación nutricional. ¿Qué hago primero, Gaby? Y para entrar de lleno en el tema, porque se nos va muy rápido el tiempo, ¿qué se hace primero, Gaby? Claro, Mau. Aquí la pregunta siempre es, al empezar precisamente una preparación, precisamente en este caso, una preparación para competencia en culturismo, que es, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Hago primero un proceso, un periodo de ganancia de masa muscular o hago un proceso de disminución de grasa de definición? Entonces, lo que les voy a dar aquí, chicos, son pautas específicas para que ustedes decidan, para que decidan por dónde empezar. Incluso vamos a tener por aquí parámetros y algunas recomendaciones específicas, sobre todo para que elijan de la mejor manera. Entonces, Mau, empezando, me gustaría hacer por aquí una observación, digamos, bastante relevante, que es básicamente que si nosotros empezamos un proceso de volumen, de ganancia de músculo, con un porcentaje muy alto de grasa, normalmente lo que estaremos haciendo es incrementar más grasa corporal que realmente la masa muscular. Y aquí hay algo que necesitamos comprender, ¿no? Y que es algo que nos va a dar también mucha claridad en este tema, y es básicamente, Mau, que tenemos una capacidad limitada de ganar masa muscular. Yo siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos, si muchas veces se me desesperan en el proceso de pérdida de peso, de disminución de grasa, híjole, ahí les encargo con la ganancia de masa muscular, porque es un proceso mucho más lento, es un proceso que nos va a llevar de verdad mucho tiempo, sobre todo hablando de culturismo natural, y es un proceso en el que necesitamos tener mucha paciencia. Hay atletas, Mau, que a lo mejor se han tardado toda la vida en ver resultados, y aquí no sé si recuerdas el caso, por ejemplo, de Jeff Alberts, que nos dio por ahí como una gran enseñanza en ese sentido. El tiempo que lleva entrenando para la calidad muscular que ha tomado es muy largo. Entonces, algo que siempre les recomiendo tener o contar precisamente en culturismo natural es con paciencia y con determinación para alcanzar los resultados, porque sí sabemos que no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Ahora, afortunadamente, Mau, existe algo que se llama efecto novato, que es precisamente el efecto que vemos al principio cuando empezamos simplemente a entrenar, a comer mejor, a cuidar nuestra alimentación, y es un resultado bastante motivador, ¿no? Porque dices, bueno, como que ya se nota, ya estoy viendo avances, pero es precisamente una respuesta inicial ante el estímulo. Entonces, si bien el primer año, sobre todo de entrenamiento, de dieta aplicada, pues finalmente nos va a dar buenos resultados, posteriormente va a ser un proceso mucho más lento. Yo he leído mucho acerca de culturistas experimentados y la mayoría habla de que a veces ver un resultado considerable en cuanto a ganancia de masa muscular después de esta etapa de novatos les ha tomado de entre 3 a 5 años. Entonces, a veces, y tú sabes que es algo característica del mexicano, queremos ver resultados rápido, decimos, no, yo creo que ya de aquí a 3 meses, de aquí a fin de año ya estoy, ¿no? O sea, ya logré cambios muy importantes, y hay que considerar que sí, seguramente va a ser un proceso largo. Sí, efectivamente, nosotros, tú sabes que nos contactan muchas personas, sobre todo muchos jóvenes o personas principiantes. O sea, hay personas de ya una edad madura o jóvenes indistintamente, pero en un nivel principiante. Y en ambos casos aplica este principio de cambios más trascendentales. Al inicio, ya después van disminuyendo, desafortunadamente, ¿no? Y te acostumbras a esas ganancias. Y cuando ves que se alentan esos cambios, pues como que se te desmotivas, como que dices, ¿qué está pasando? Quieres que todo el tiempo sea igual, ¿no? Imagínate. Claro, sería padre. Sí, ¿no? Y es que además, como les comentaba, si consideramos que el músculo tiene cierto límite natural y también, digamos, final y también de velocidad de incremento, esto nos va a ayudar sobre todo a tener estrategias más inteligentes. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces lo que se ha hecho en el culturismo clásico, ¿no? Que hoy en día también está cambiando, incluso algunos alumnos me han hecho esa observación que es muy interesante, que esta parte de investigación, de ciencia, de evidencia, está incluso empezando a contagiar el área, digamos, clásica, ¿no? O sea, como que ya se habla más de contar con este respaldo científico, y yo creo que incluso allá se va a empezar a manejar diferente, pero por mucho tiempo la estrategia era hacer un volumen desmedido, un volumen donde podías comer prácticamente de forma libre, donde el objetivo era ganar más kilos, y posteriormente hacer lo que yo les digo es
una definición desesperada, no es estar matándote de hambre al final, y esto normalmente es resultado de una mala programación, sobre todo considerando el tiempo que tienes para competencia. Entonces, la idea con esto, chicos, es que ustedes definan de forma inteligente estos tiempos, sobre todo estas fases, a partir del punto en el que se encuentran. Entonces, una de mis recomendaciones anteriores era realizar un análisis de composición corporal, saber qué porcentaje de grasa tienen, de masa muscular tienen, para identificar en qué necesitamos trabajar. Entonces, a partir de esto, como les comentaba, tendríamos que trabajar a lo mejor en un proceso de aumento de masa muscular o de disminución de grasa, pero conociendo nuestro punto de partida, sabiendo de dónde empezamos. Ok, oye Gaby, veo la complejidad de todo esto y es un apunte que quiero hacer, un paréntesis, porque platicando con William y con Chucho, que son los expertos en programación del entrenamiento y en métodos de entrenamiento de fuerza y adaptaciones, hoy se distinguen esas adaptaciones como la hipertrofia como una consecuencia del entrenamiento de fuerza, y esa consecuencia puede o es derivada de entrenar a varios tipos de intensidad. Entonces, ahí es donde yo creo que se vuelve más complejo para ti. Claro. Porque pueden estar entrenando a niveles medios o rangos altos o bajos y estar hipertrofiando, pero el requerimiento ahí también tiene que cambiar, ¿no? Claro. Esa dosificación de alimentación, ¿cómo se realiza? ¿Cómo la podría yo, más o menos así muy general, conocer? Claro, Mo. De hecho, lo ideal en este tipo de procesos es trabajar de la mano las programaciones, ¿no? O sea, sobre todo determinar qué vas a estar llevando en la parte de entrenamiento para poder establecer tus requerimientos a partir de eso. Ahora, la verdad es que ya en el sentido práctico, o sea, hablando tal cual de pautas nutricionales, lo que vamos a buscar, por ejemplo, en un proceso de hipertrofia, es mantener un ligero superávit calórico, que es básicamente comer un poco más de las calorías que necesitas. O sea, generar como este extra de energía para tu cuerpo para que tenga los nutrientes necesarios para recuperar tejidos y finalmente ver esta ganancia de masa muscular. Entonces, desde la perspectiva técnica, es una ingesta ligeramente superior, pero vamos a aprender a identificarlo sobre todo a partir del punto que inicia nuestro cliente. Y estas son algunas pautas que les voy a ir dando. Incluso nuestra sesión 4, por ejemplo, es ritmos de ganancia de peso, ritmos de ganancia de masa muscular, y ahí también como que vamos a aterrizar mucho estos conceptos y vamos a ver cuál sería un objetivo realista. Ok, bueno, y entonces, resumiendo, primero tengo que, o sería lo ideal, disminuir el porcentaje de grasa y luego ya ir a un objetivo de hipertrofia. En la mayoría de los casos, sí, Mau. Y de hecho les traigo puntos específicos para esto. Como les comentaba, lo ideal sería evaluar mi porcentaje de grasa, saber en qué porcentaje estoy y a partir de eso tomar una decisión. Ahora, por ejemplo, si yo empiezo con, digamos, rangos de obesidad, me refiero aquí a un exceso de grasa corporal, por ejemplo, mujeres por arriba incluso de 35, 30, hombres por arriba de 20, 25%, lo ideal va a ser sí trabajar en esta disminución de grasa corporal, pero incluso con estos porcentajes de grasa altos, se recomienda que empiecen primero por entrenar, ¿vale? Y por mejorar otra vez la calidad de la dieta. Incluso podríamos empezar no con déficit calórico, no quitando muchas calorías, porque ¿qué crees? Ahí pasa algo bien interesante. Las personas muchas veces, promedio, cuando empiezan dieta y entrenamiento, quieren hacer todo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Si nunca has entrenado y empiezas con un déficit calórico a entrenar, tu rendimiento va a ser muy malo. Entonces, normalmente lo que acaba pasando es que abandonas todo. O sea, dejas la dieta y dejas el entrenamiento porque te sientes débil, cansado, fatigado y de entrada pues no tienes como esta adaptación al entrenamiento. Entonces, en esos casos, yo incluso recomendaría que la persona empiece por entrenar y simplemente por tener pautas de alimentación saludable. Disminuir el consumo de alimentos procesados. En la mayoría de casos no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, sabemos con qué no excedernos, sabemos, como les comentaba en la sesión anterior, que hay que priorizar en proteínas, en vegetales, moderarnos con los carbohidratos, o sea, como que tenemos esas pautas básicas. Para alguien que empieza con este porcentaje de grasa tan alto, lo ideal sería primero, entrena bien y preocúpate por elegir mejor tus alimentos, incluso sin un déficit muy marcado. Ahora, personas que tienen a lo mejor sobrepeso solamente, o sea que su problema está en un porcentaje de grasa alto y a lo mejor una deficiencia de masa muscular, podríamos empezar otra vez porque entrenen y por llevarlos a sus calorías de mantenimiento. O sea, vas a comer lo necesario para mantenerte,
pero el entrenamiento y la actividad te van a ayudar a hacer un déficit para ir bajando esa grasa corporal. Entonces, otra vez, si ustedes se dan cuenta, sería seguramente un proceso lento, pero un proceso que te va a asegurar, por un lado, bajar tu porcentaje de grasa e ir mejorando tu rendimiento en el entrenamiento. Entonces, digo, el error muchas veces es que queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, para hombres, por ejemplo, que ya están alrededor del 15% de grasa corporal, podrían empezar ya una etapa de volumen. Mujeres, incluso alrededor de 23-20% de grasa, podrían ya empezar esa etapa. Ahora, aquí se recomienda sobre todo hacerlo de forma paulatina, y te estoy hablando, Mau, de normalmente un 5-10% por arriba de las calorías que necesitas. Incluso, o sea, es poquito. Y a veces pensamos que un volumen va a ser el doble de energía, ¿no? O sea, te estoy hablando de que si tu requerimiento es, por ejemplo, de 2000 kilocalorías, estarías sumando 100 a 200 kilocalorías de inicio. O sea, es poquita comida, poquito alimento. Incluso con mujeres, por ejemplo, o personas que tienen más esta tendencia a aumentar mucho su porcentaje de grasa, yo empiezo por el mantenimiento, calorías de base, y de ahí vamos aumentando poco a poco. Porque igual con mujeres a veces me toca, Mau, que llegan de una preparación, por ejemplo, clásica, y el primer mes, ¿qué crees? Ganaron 4 kilos. 4 kilos en un mes. Para una mujer, Mau, esa es una cantidad exagerada, porque no vamos a ver una ganancia de masa muscular significativa, o sea, y sobre todo en mujeres naturales, ¿no? Y te vas a quedar con un montón de grasa extra. Entonces, una mujer que está ganando 4 o 3 kilos por mes, después va a estar matándose de hambre previa a competencia. Y ahí es cuando nos ves haciendo que las 2 horas de cardio, que 800 calorías al día y muriendo, ¿no? O sea, muriendo antes de competir. Entonces, es un incremento, digamos, bastante ligero, sobre todo para que no suba demasiado ese porcentaje de grasa. Pues sí, oye, Gaby, y bueno, igual me queda una duda. Si hay personas, porque sí nos ha tocado personas, que el mundo del culturismo natural es aspiracionalmente llamativo. Vemos a los competidores y las personas, me gustó el término que usaste, promedio, las personas que no están casadas con el ejercicio ni el cuidado de la alimentación extremo, y aspiracionalmente dicen, quiero verme así, pues yo podría competir, etc. Independientemente del estado, que es exceso de grasa corporal. Y para esas personas creo que ha sido importante lo que estás diciendo ahorita, claro. Que es gradual. Y por otro lado, ¿qué pasa? Ya mencionamos que las personas somos muy desesperadas, sobre todo a la hora para querer ver resultados. Si esas ganancias que dices de incrementos en el aporte calórico, yo los hago más grandes, ¿avanzo más o no? En realidad, Mau, bueno, es que depende mucho de qué tan dispuesto estás a llevarlo en realidad, porque lo que ocurre muchas veces cuando haces un cambio tan radical es que no lo aguantas, ¿no? Y esto pasa con cualquier cosa. Les hablo, por ejemplo, con dejar de fumar, con querer ir al gimnasio, con querer cambiar tu vida, por ejemplo, ¿no? En enero, que decimos, no, hombre, ahora sí vas a ser una persona completamente diferente. Normalmente ese tipo de cambios, ¿qué crees? Suelen ser perjudiciales desde el punto de vista de que no van a generar un buen apego. Entonces, una de las recomendaciones también, por ejemplo, en ese sentido, es no hacer precisamente un cambio radical. Por ejemplo, antes de empezar una etapa de volumen, también suele haber personas que primero llevan una dieta muy restrictiva para bajar ese porcentaje de grasa más rápido y llegar, digamos, a un rango saludable, e inmediatamente empiezan el volumen. ¿Qué crees? Okay. Como vienes de un déficit tan marcado, de una restricción tan grande de alimento, tu cuerpo va a tener una predisposición a guardar más energía. Entonces, si tú saltas de un déficit extremo a un volumen, ¿qué crees? Puedes estar corriendo el riesgo otra vez de ganar más grasa que músculo. Entonces, ¿qué se recomendaría? Efectivamente que hagas una transición más gradual. Entonces, saliendo del déficit, existe algo que se llama dieta inversa, que es como empezar a subir el requerimiento otra vez poco a poquito, se hace normalmente semana a semana, para llevarte al volumen de forma gradual y que no haya como esa adaptación del cuerpo. O sea, te digo, no sería recomendable incluso hacer estos saltos drásticos porque el cuerpo va a tener cierta predisposición a hacer lo contrario. Entonces aquí hay que pensar un poquito más como en fisiología y determinar cuál sería la mejor estrategia. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, lo ideal para empezar un volumen, por ejemplo, sería así que los hombres estuvieran por lo menos alrededor del 12% de grasa, 12 a 15 sería un buen rango, y en mujeres alrededor de 20-22%.
Pero eso normalmente ya se alcanza llevando un plan de alimentación, entrenamiento de forma constante. Idealmente empezaríamos en esos porcentajes e iríamos incrementando a lo mejor de forma un poquito más significativa, ¿no? Ahora, en ese proceso de volumen también hay que ir monitoreando el porcentaje de grasa. Porque, por ejemplo, si vemos un incremento muy radical de grasa, lo que estamos haciendo es eso, prácticamente engordar a la persona. Entonces, ahorita que veamos cuánto músculo puedo ganar por mes, ustedes se van a dar cuenta de que es verdaderamente pues, limitado y que si yo veo grandes resultados en la báscula, nos va a estar hablando, por un lado, de a lo mejor incremento de líquido, ¿no? Dice de una retención, y de grasa corporal. Entonces, a lo mejor de 4 kilos que ganaste y que pensamos que es un resultado extraordinario, apenas 250, 500 gramos van a ser de masa magra, de masa muscular. Y el resto incluye grasa, agua y bueno, entonces al final no es un resultado que nos esté favoreciendo. Digo, después vas a tener que estar matando a la persona de hambre. Oye, Gaby, y una recomendación general ya en selección de alimentos para la gente, en ambos casos, de ganancia y de reducción de grasa, ¿qué sería? Claro, Mau. Fíjate, si quieres, lo dejamos, incluso sería puntualmente en pérdida de peso y ganancia de masa muscular. La ¿Qué te parece? recomendación Para general. Fíjate las que, siguientes dos. ¿sabes por qué? Va a ser muy interesante porque ahorita que he estado conviviendo con atletas más cercanamente, porque sabes que vivía alejado de la convivencia con los atletas. Sí. Veo a Isaac, veo a Anderson, recuerdo mucho a Saúl, que se comen sus panes, que se comen lo que sea y los ves verdaderamente Claro. con ese efecto. ¿Por qué, Gaby? Yo de entrada, yo limito mucho las harinas y los refrescos, pero ¿por qué sea esos adelantándome un poquitito nada más a lo que vamos a ver el siguiente tema? ¿Por qué sea eso? Fíjate, Mau, de entrada sin duda hay aquí un componente genético muy importante, ¿no? Que todavía hay por ahí una gran pelea, sobre todo en el área de ciencias aplicadas a la nutrición, incluso al fitness, acerca de qué tan relevante es la genética en cuanto a resultados en estética corporal. No está determinado todavía qué tanto podría determinar ahora sí que tus logros o tus avances, pero sí sabemos que definitivamente se diferencia, ¿no? Y tú puedes poner a 2 personas con el mismo entrenamiento, la misma dieta y van a dar resultados diferentes. Esto hace algunos años se manejaba, por ejemplo, a partir de lo que conocemos como somatotipos, que hoy en día sabemos que no es algo tan preciso ni algo que nos rija por completo, pero sí nos da la pauta de que hay personas que tienden, por ejemplo, a ganar más grasa, hay personas que tienden a mantenerse más delgados y hay personas que tienden a mantenerse, yo diría incluso fitness o sí, en una muy buena composición corporal con el mínimo esfuerzo. ¿Y qué crees? Dentro de las variables que determinan eso hay muchísimas cosas. O sea, está la genética, está incluso el comportamiento, porque ¿qué crees? Okay, sí. Las personas delgadas, curiosamente, son personas que suelen ser más hiperactivas. Entonces, por ejemplo, son personas, y date cuenta, que a veces dicen, no, pero yo no hago ejercicio, pero las ves de aquí subiendo, bajando, corriendo, incluso con el piecito, ¿no? Acá moviéndolo todo el tiempo. Sí. Y dices tú, bueno, pero eso no es un gran gasto. No, pero ¿qué crees? Aumenta la actividad. Entonces, son personas que al final del día están tan inquietas que acaban gastando más calorías y se mantienen más delgados, por ejemplo. Entonces, analizando a estas personas, a estos culturistas que tenemos por acá, yo sé que muchas veces no llevan un programa de alimentación muy estructurado, muy específico, pero, por ejemplo, en el caso de Saúl, que fue mi alumno en uno de los cursos, un día nos dimos a la tarea de tal cual determinar su requerimiento, hicimos su estimación de calorías, de macronutrientes y diseñamos un plan de alimentación para él. Y precisamente por el nivel de actividad, por el movimiento que tiene día a día, lo que camina, lo que se mueve y lo que entrena, tenía un requerimiento calórico muy alto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, las personas pueden permitirse ser más flexibles con su alimentación, porque tienes más calorías que cubrir. Sí. Yo les hablo de esto como un presupuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, Saúl, que está con actividades, que sube, baja, entrena, da clases, etcétera, ¿qué pasa? Su presupuesto es más grande al de una persona que tiene mucho menos actividad, que a lo mejor entrena 1 hora, pero el resto del día, por ejemplo, estamos sentados. Entonces, en este caso, el presupuesto es más chiquito. Cuando tienes un presupuesto chiquito, necesitas elegir mejor en qué gastas. Y ahí ya dices, oye, no, pues yo no puedo gastarme 500 calorías en un pastel porque me quedo sin carbohidratos el resto del día.
pero ellos, como necesitan tantas calorías, pueden darse ya ciertos lujos. Ciertos beneficios extras, ¿no? Así Cierta es. flexibilidad. Qué bueno, Gaby. Hay gente que dice, "Wow, yo entreno para poder comer más flexible, ¿no? O sea, me muevo más, camino más, estoy más activo porque sé que eso me permite más flexibilidad". Incluso hay tal cual ya como propuestas nutricionales que hablan de eso, o sea, de mejorar tu utilización de energía, mejorar en ese sentido tu gasto calórico para permitir más flexibilidad en la dieta. Entonces, con estas personas normalmente podemos por ahí darnos como esos lujos, ¿no? De a lo mejor invertir calorías en alimentos que normalmente no comeríamos, pero en una persona que tiene un gasto mucho más chiquito, pues se vuelve más complicado. Fíjate que en aquellas épocas, hace unas décadas, cuando yo entrenaba en ambientes de alta exigencia, era común escuchar, sobre todo a las mujeres, decir, yo puedo comer lo que quiera porque hago ejercicio. Creo yo, Gaby, y ayúdame a salir o a aclarar esta idea, creo que afectó también el tipo de alimentación procesada, no procesada, que había hace 20 años y todo esto, ¿no? Porque verdaderamente yo me acuerdo que antes, sí, inclusive yo mismo podía comer, independientemente de los cambios que pueda tener el metabolismo conforme vayamos avanzando en la edad, tanto hombres como mujeres, pero creo que sí afecta, sí es un factor, Claro. la alimentación de hace 20 años que la de ahora. Sí, claro, Mau, el tipo de alimentos que seleccionamos, finalmente la calidad de los alimentos, que aquí algo muy importante, chicos, es dejar la idea de que si bien la base de las estrategias nutricionales siempre son las calorías, o sea, como que de ahí partimos, no es lo único. O sea, también hay que cuidar aporte de nutrientes, ¿no? Entonces, es muy diferente que tú cubras cierto número de calorías con comida chatarra a que lo cubras con alimentos de calidad. Entonces, incluso, por ejemplo, recordando los casos de estos atletas, sí son personas que se permiten a lo mejor un pan o un pastel o ciertas cosas de vez en cuando, pero la base de su alimentación también está cuidada, ¿no? O sea, sí, cubren su requerimiento de proteínas, hay vegetales en su dieta y se permiten ciertas indulgencias. O sea, si te das cuenta y lo analizamos ya detenidamente, tampoco es una dieta así chatarra, ¿no? O sea, no llega a ese nivel. Sí, está fríamente calculado. Sí, a ver, te ha tocado coincidir conmigo y hay días, yo creo que te ha tocado que vamos a comer o a cenar o lo que sea y como algo bien, y hay otros días que le meto, pero uno sabe muy empíricamente y muy intuitivamente, sin una base profesional, pero sí sé en qué momento te puedes permitir del día o de la semana o del mes un exceso o un apretón. Gaby, ahorita dijiste algo bien importante, creo yo. Dijiste comida chatarra y alimentación saludable. ¿Qué diferencia hay entre alimento y comida? Claro, Mau, fíjate, de entrada hablaríamos básicamente del tipo tal cual de alimento que estoy obteniendo. Por ejemplo, todos estos que nosotros vemos con una gran cantidad de ingredientes, todos estos que vemos una etiqueta y vemos una lista enorme, podríamos decir a lo mejor que son productos. Y en este caso que vemos muchas veces en los productos ultraprocesados, que serían alimentos que tú los ves y ves más de 20 ingredientes y no entiendes ni los nombres, ¿no? ¿Por qué se consideran productos? Porque no son tal cual un alimento entero, sino que tienen ingredientes, estoy haciendo azúcar, harinas, grasas, saborizantes, colorantes, etc. Entonces, es un producto alimenticio que te da nutrientes, que te da calorías, sí, pero que tiene todos estos componentes, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, un producto. Un alimento técnicamente es cualquiera que te brinde nutrientes, pero en este caso yo me refiero a aquellos que naturalmente sabemos que son y que vienen ya, digamos, enteros de la naturaleza, ¿no? Por ahí hay una definición que dice todo aquello que crece, ya sea en la tierra o ya sea vivo, ¿no? Por ejemplo, animales, plantas, pollo, huevo, pescado, carne, verduras, frutas, etc. Entonces, fíjate que una recomendación puntual es que hay algo que se conoce como principio 80-20, que habla de que en tu alimentación, buscando a lo mejor un poquito de flexibilidad y mantenimiento sobre todo, deberíamos cubrir 80% de nuestras ingestas calóricas a partir de alimentos reales, enteros como estos, y a lo mejor 20% de indulgencias. No sé, 20% a lo mejor vas a incluir un pan, unas galletas o cualquier otro alimento, producto, pero el resto tendría que estar fundamentado en esos alimentos saludables. Haciendo ese intercambio, Mau, simplemente ya vas a estar mejorando tu alimentación. Ahora, va a haber etapas, por ejemplo, de puesta a punto, ya de preparación para competencia, donde a lo mejor ni siquiera puedas permitir esa flexibilidad, donde tenga que ser ya a lo mejor un 90-10, por ejemplo. 90% alimentos tal cual enteros y un 10% de algunos productos. Entonces, igual depende mucho de la etapa en la que se encuentran,
pero podríamos permitir incluso esa variación, considerando que también son alimentos prácticos, ¿no? O sea, que al final forman parte de nuestro entorno y de nuestro estilo de vida. Entonces, esa sería, por ejemplo, una recomendación. Y bueno, Mau, solamente igual acá me gustaría puntualizar en esto de definir las etapas, que de entrada, chicos, si ustedes están empezando, si son novatos, no busquen a lo mejor hacer incluso un periodo tan radical, un periodo de matarse de hambre y un periodo de volumen. Empiecen incluso por entrenar, por vigilar su consumo de alimentos, incluso recomendación práctica, váyanse a su mantenimiento, a lo que necesitan para mantener su composición corporal, y a partir de eso van a empezar a ver cambios. Digo, sobre todo el efecto novato, Mau, es bien bonito porque te permite hacer algo que se llama recomposición corporal. Y okay, los novatos, ¿qué crees? Y los obesos, las personas con obesidad, son las personas que se ven más beneficiados de ese efecto. ¿Qué es la recomposición corporal? Es un proceso donde empiezas a entrenar, mejorar tu alimentación, cuidas tu descanso, incluso a lo mejor utilizas algunos suplementos, como los base que mencionábamos. ¿Y qué crees? Parece magia, pero empieza a bajar tu porcentaje de grasa, empieza a aumentar tu masa muscular y ves este cambio de forma mucho más significativa. Entonces, si ustedes están empezando, aprovechen esto, de verdad se van a ver beneficiados por ello, váyanse a su mantenimiento, preocúpense por entrenar bien, por descansar lo suficiente, a lo mejor incluso por seguir este principio 80-20 y van a ver resultados. Denos por lo menos 6 meses de esto para que logren ver un cambio, y posteriormente ya determinan si necesitan un proceso de hipertrofia, de ganancia de masa muscular o un proceso de definición. Entonces esa sería la recomendación puntual. Oye, Gaby, ¿y cómo le haríamos las personas para saber nuestro porcentaje de grasa? Porque ya dijimos que para hombres entre un 12 y 15 ya podíamos empezar la fase de aumento de masa, de masa muscular. Y para mujeres, ¿cuál sería esa? ¿Cómo sé mi porcentaje de grasa? Sí, básicamente, Mau, tenemos 2 formas prácticas de hacerlo, que sería la plicometría, o sea, alguien que pueda hacerles medición de pliegues, o una báscula de bioimpedancia, que son las basculitas que tienen estas partes metálicas y que te permiten saber tu porcentaje de grasa. Hay equipos ya muy precisos y costosos, como un InBody, una Tanita, por ejemplo, pero tenemos ya también básculas en el mercado que desde 1,000 pesos, 800 y hasta 500 pesos nos permiten ya llevar este seguimiento. Muchas veces igual los alumnos me dicen, Gaby, pero ¿cuál es la más precisa, la más exacta? No hay una completamente exacta. Si en medida de tus posibilidades está comprar una de 500 pesos, háganlo y tómense fotos, chicos. Esa es mi recomendación. O sea, vayan viendo su evolución, en la báscula, que aunque no sea la más exacta, y vayan viendo sus fotografías. Es impresionante, Mau, cómo a veces el cambio en báscula se ve un poquito, ¿no? Por ejemplo, este caso de Gaby, la chica que estoy llevando, que por ahí seguramente verán mucho en redes sociales, su peso se ha movido, sí, ha perdido alrededor de 6% de grasa, 7%, empezamos con 27 y ahorita ya está en 20%, pero si ves los cambios en las fotos, es impresionante, sobre todo la calidad muscular que está alcanzando, la definición que tiene en abdomen, en piernas. Entonces, las fotografías, chicos, también nos ayudan mucho, aunque lo veamos así como algo no tan preciso, nos van ayudando a evaluar los cambios. Entonces, pueden empezar por una basculita sencilla, circunferencias y sus fotografías. Las básculas y el espejo son los mejores amigos, no los peores enemigos. Gaby, déjanos tus redes sociales, por favor, para que la gente te contacte, para que la gente te busque. Claro, Mau. En Instagram me encuentran como soy Gaby Domínguez y en Facebook como gabydomínguez.nut y pues dentro de las redes de Escuela de Entrenadores y WNBF México. Así es, chavos, pues a todos los que nos están siguiendo, los que nos están, síganos escribiendo, síganos diciendo sus dudas, de qué quieren que hablemos. Recuerden que este es el primer bloque de nutrición aplicada al culturismo natural. Vienen los subsecuentes ya en base a lo que nos manifiesten de interés. Clase número 3, el siguiente miércoles, ritmo en la pérdida de peso. Nos vemos la siguiente, chavos. Nos vemos, Gaby. Nos vemos, Mau. Por acá continuamos, chicos.